Me llamo Roberto. Tengo 72 años. Llevo retirado de la constructora unos 7 años. Y la pensión, aunque no es espectacular, es suficiente para no depender de nadie. O eso creía yo, antes de que todo esto se viniera abajo. Mucha gente me pregunta cómo pude permitir que las cosas llegaran al punto en que llegaron. ¿Cómo no reaccioné antes? ¿Cómo me quedé callado mientras mi propia familia me trataba como un mueble viejo? Yo les digo que no es que no reaccionara, es que no quería quemar el puente que era mi único techo. Uno llega a mi edad y entiende que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con paciencia y con hechos. Hechos que se guardan y se usan solo cuando ya no queda alternativa. El quiebre, el punto que lo definió todo, fue la Navidad pasada. Fue la noche en la que mi hijo Luis, mi único hijo, me gritó delante de sus suegros, de su esposa Mariana y, lo peor de todo, de mi nieto Jaime, que yo no era bienvenido en esa casa. Pero la historia no termina en ese grito humillante. No. 4 días después de que me echó de la mesa y de que me fui a mi cuarto sintiendo que el pecho se me iba a reventar, Luis me llamó, no para disculparse, sino para pedirme una cantidad de dinero tan grande que entendí que su plan no era solo humillarme, sino despojarme de todo lo que me quedaba. Y yo, que ya había tomado mi decisión en ese silencio, sabía perfectamente lo que tenía que responderle. Pero antes de compartir mi historia contigo, te pido un favor. Dale like a este video y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. La vida se había vuelto así, lenta, pesada, como caminar con agua hasta los tobillos. Yo siempre he sido un hombre de rutinas. Me levanto temprano, me hago mi café, reviso el jardín y por la mañana me gusta sentarme en el escritorio que antes era mío, a revisar las libretas de gastos. Pero esa rutina se rompió hace unos 2 años, no de golpe, sino con pequeños empujones silenciosos. Recuerdo el día exacto en que noté la primera señal clara de que yo ya no estaba al mando, aunque la casa la pagué yo, y las escrituras siguen estando a mi nombre. Fue un martes por la tarde. Fui a abrir el buzón, como siempre, a buscar la correspondencia, especialmente el estado de cuenta del banco que me llega en papel, a la antigua. El buzón estaba cerrado con un candado nuevo, uno pequeño y plateado que yo no había visto nunca. Me quedé parado en la acera, viendo esa cosa minúscula, sintiendo que me ardía la cara. Entré a la casa y Luis estaba en la cocina, viendo algo en su teléfono. Le pregunté, con la voz tan tranquila que hasta yo me extrañé de mi contención, ¿qué era ese candado? «Ah, sí, papá», me dijo Luis sin levantar la vista del aparato. Es que Mariana estaba preocupada. «Dicen que hay muchos robos de identidad por aquí. Mandó a ponerlo para seguridad, para que nadie revise. Ella tiene la llave». No dijo «nosotros», dijo «ella tiene la llave». Y no me preguntó si yo quería una copia. Asentí, dije «entiendo», y me fui a mi cuarto. Pero entendí perfectamente. Entendí que yo, el titular de la cuenta, el hombre que pagaba los impuestos, ya no tenía derecho a abrir el buzón de su propia casa, porque la decisión había sido tomada por seguridad y por Mariana. Ella manejaba ese aspecto ahora, y el candado era el símbolo de que yo había sido silenciosamente desposeído de un pequeño, pero significativo, control. Esas cosas se repitieron. Eran como gotas de agua que caen en la piedra, pequeñas, pero constantes. Había un control remoto en la sala que yo usaba para ver las noticias, el de la televisión vieja. Un día llegué y ya no estaba. Le pregunté a Luis. Me dijo que se había descompuesto, que ya habían tirado el control, y que ahora solo se usaba el control inteligente. El problema no era el control. El problema era que esa televisión, que yo había comprado, solo se prendía con una secuencia de botones que Mariana o él conocían bien, y que si yo quería cambiar el canal, tenía que pedírselo. Yo me quedaba en silencio, viendo lo que ellos decidían, y cuando me cansaba de ver lo que elegían, me iba a mi cuarto. Nunca me quejé del control, pero sabía que era otra manera de decirme, tu opinión aquí ya no cuenta. Las humillaciones cotidianas se mezclaban con los favores, porque ellos me trataban mal, sí, pero nunca se olvidaban de que yo era la fuente de la estabilidad económica de la casa. Unos meses antes de lo del buzón, la situación económica de Luis se había complicado gravemente, algo que no entendí bien, pero tenía que ver con un negocio de refacciones que no resultó. Una tarde, me sentó en el comedor,
con esa cara de preocupación que solo ponía cuando necesitaba algo. «Papá, necesito que me apoyes con algo muy urgente», me dijo. «Es un favor, es temporal, pero si no lo hago, voy a perder todo lo que he invertido». Me explicó que necesitaba $20,000 para cubrir un pagaré que se vencía en 15 días. Yo no tenía esa cantidad en efectivo. Tenía una pequeña cuenta de inversión, algo que había estado guardando para mi vejez, una cantidad modesta, que yo consideraba mi colchón de emergencia. Sacar ese dinero significaba liquidar todo y pagar una penalización. Le dije: «Luis, sabes que ese dinero es para mi salud, para cuando lo necesite de verdad. Es mi fondo». Él me miró con esos ojos grandes, fingiendo desesperación, que sabía que me afectaban. «Papá, yo sé, pero te juro que en 3 meses te lo repongo con intereses. Si no lo hago, pierdo la casa, la camioneta y nos quedamos en la calle. ¿De verdad vas a dejar que eso pase?». Usó el argumento de la casa que yo les había permitido habitar por un alquiler mínimo y que, en el fondo, sentía que ya no era mía. Me hizo sentir culpable por tener mi propio fondo de emergencia. Al final, accedí. Liquidé la inversión. Le transferí el dinero. No hubo un gracias efusivo, solo un apretón de manos y una promesa vacía de que me lo devolvería en 90 días. Eso fue hace casi un año. Nunca me devolvió un peso, ni me volvió a mencionar el tema. Para él, ese dinero era de la casa, y por lo tanto, era suyo. Yo lo guardé en mi memoria. $20,000 perdidos, pero que compraron un poco más de tiempo para que yo pudiera seguir viendo a mi nieto. Mi nieto, Jaime, es un muchacho de 7 años y es mi razón de estar ahí. Él es la única persona en esa casa que me mira con respeto, con cariño genuino, sin esa capa de interés o fastidio que tienen Luis y Mariana. Jaime me busca. Por las tardes, cuando regresa de la escuela, se sienta conmigo en el jardín y me pregunta cosas sobre cuando yo era joven o sobre mi trabajo en las obras. Él me llama Tata, con esa voz dulce y baja. Recuerdo que un día, Jaime estaba en la sala. Mariana, su mamá, estaba con una amiga. Estaban hablando de mí. No era la primera vez que escuchaba a Mariana quejarse de que yo ocupaba mucho espacio, o que olía a medicina cuando no era cierto. Ese día, ella le decía a su amiga, en voz baja, pero audible, que ya era hora de que el señor se fuera a un asilo, o que vendiera la casa y se comprara algo más pequeño, porque el precio de la propiedad no dejaba de subir y que un hombre solo no necesitaba tanto espacio. Yo estaba en el pasillo, a punto de entrar. Me detuve y me quedé inmóvil, escuchando. Jaime, que estaba dibujando en el suelo, levantó la cabeza y escuchó a su mamá. Él, con esa inocencia terrible de los niños, se acercó a Mariana y le dijo: «Pero mami, el Tata es bueno. ¿Por qué tiene que irse? Esta es su casa, ¿no?». Mariana se puso roja y le dio un manotazo suave en el hombro, un gesto de fastidio. «Tú no te metas, Jaime. Sigue dibujando». Yo no salí. Me quedé ahí hasta que el silencio me permitió entrar sin que me vieran. Pero vi la cara de mi nieto. Entendí que él era el único que me defendía, y que si yo me iba, o si ellos lograban su objetivo de mandarme a un asilo o deshacerse de mí, Jaime perdería esa presencia, esa figura. Mi misión no era salvarme a mí, sino proteger ese vínculo. Por Jaime, yo soportaba el asedio. La escalada fue invisible para los demás, pero yo la medía día a día. De repente, Mariana empezó a pedirme que le diera mis tarjetas de crédito y débito para pagar las compras grandes, según ella, porque así era más eficiente y ella podía llevar un mejor control del presupuesto familiar, ya que yo estaba desorganizado con mis gastos. Yo le entregué las tarjetas, no por convencimiento, sino por estrategia. Sabía que si me negaba, ellos harían mi vida imposible o me acusarían de egoísmo. Pero antes de dárselas, fui al banco. Hablé con mi ejecutivo y puse límites de retiro y notificaciones de movimiento a mi teléfono personal, uno que ellos no sabían que yo tenía. Sabía que ellos empezarían a ver cuánto dinero les quedaba disponible, y yo quería saber exactamente cuánto estaban gastando de mi pensión. Lo que descubrí, gracias a esas notificaciones, me confirmó lo que ya sospechaba. No solo estaban usando mi dinero para la comida y los gastos fijos de la casa, que de por sí yo ya pagaba casi en su totalidad, sino que estaban haciendo gastos personales elevados, ropa de marca para Mariana, cenas en restaurantes caros que no compartían conmigo, y lo que más me dolió,
Un préstamo pequeño que Luis había pedido a un familiar y que lo había pagado con mi tarjeta sin siquiera consultarme. Era una invasión total de mi economía, un acto de absoluta prepotencia y control. Yo seguía sin decir nada. Guardé los recibos, las capturas de pantalla de los movimientos bancarios que me llegaban. No los confronté. Fingía que no sabía que habían usado mi tarjeta para comprar boletos de avión para que ellos se fueran de fin de semana solos. Fingí sorpresa cuando me contaron, días después, de lo bien que lo habían pasado. Yo solo preguntaba, con inocencia, ¿y a dónde fueron, exactamente? Escuchaba sus mentiras, sus omisiones, y lo anotaba todo mentalmente. El plan de ellos se estaba moviendo. Estaban aumentando la presión para que yo cediera la casa, y la Navidad se acercaba, la temporada en que las tensiones familiares siempre revientan. Un mes antes de la Navidad, Luis me pidió que firmara un papel. Dijo que era un trámite sencillo para la municipalidad, algo relacionado con el agua, y que era necesario hacerlo porque yo era el dueño de la propiedad. Yo, con mi ceguera aparente, lo tomé, pero le dije que mi vista ya no era buena y que lo leería con calma más tarde. Él se puso nervioso. «No hay tiempo, papá, es urgente. Solo es la firma y un garabato». Yo insistí. Me fui a mi cuarto, puse mis lentes y leí el documento completo, palabra por palabra. No era un trámite del agua. Era una carta poder irrevocable, donde yo les cedía a Luis y a Mariana la administración total de la propiedad, incluyendo la facultad de venderla sin mi consentimiento. La pluma se me cayó de la mano. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo, desde el pecho hasta los pies. Lo que yo temía, el plan de fondo, estaba ahí, escrito en una hoja con sellos oficiales. Querían venderme la casa a mis espaldas, dejarme sin patrimonio y, supongo, usar el dinero para vivir bien. Y a mí, mandarme a un lugar donde ya no fuera un estorbo. Guardé el documento en mi caja fuerte, junto con los recibos de las transferencias y los estados de cuenta manipulados. No le dije a Luis que lo había leído. Salí del cuarto con el documento falso en el bolsillo. Luis me esperaba, ansioso. «¿Ya lo firmaste, papá?», le dije. «Sí, hijo. Lo leí, pero me diste el bolígrafo equivocado. Lo firmé con el que siempre uso. Mañana te lo doy. Asegúrate de que no se me haya corrido la tinta». Luis suspiró aliviado. Lo que él no sabía es que la decisión interna ya estaba tomada. Ya no era cuestión de aguantar o de esperar un cambio. Era cuestión de proteger a Jaime y a mí mismo. Esa misma noche no contacté a Luis. Llamé a mi abogado de toda la vida, el licenciado Romero. Le dije que necesitaba verlo a primera hora. No le conté los detalles por teléfono, solo le dije: «Licenciado, necesito que me ayude a armar un escudo. Me están atacando en mi propia casa». La paz de mi silencio se rompió. Yo ya sabía que venía la guerra y la Navidad sería el campo de batalla. Pero esta vez, yo no iba a ser la víctima. Iba a ser el observador que ya había movido todas sus piezas en el tablero. Faltaban 3 semanas para esa fatídica cena y yo ya tenía el plan. Esto es solo el inicio. Pero si quieren saber cómo mi silencio terminó con el plan de mi propio hijo y cómo esa Navidad se convirtió en mi liberación, tienen que seguir escuchando este relato. Soy Jorge, tengo 72 años, y cuando miro hacia atrás, veo que la traición no llega de golpe. Llega a cuentagotas, en cosas pequeñas que uno deja pasar por comodidad o por amor. El grito de mi hijo en Nochebuena, ese «no eres bienvenido», que resonó en el comedor, no fue el inicio de todo, sino la punta de un iceberg que yo había estado ignorando durante meses. La pregunta que me hacía una y otra vez no era por qué había pasado, sino por qué permití que la situación llegara tan lejos. Mi esposa había muerto 2 años antes, y el acuerdo había sido simple. Yo vivía con mi hijo y su familia en la casa que yo mismo había construido. Era una casa grande, pero rápidamente dejó de sentirse mía. Al principio eran detalles mínimos. Me levantaba temprano, como siempre, para hacerme mi café, y de pronto me encontré con que la cafetera estaba guardada en el estante más alto, y la nuera, Luisa, me decía con una sonrisa tensa: «Es que ahora compramos café instantáneo, papá. Es más moderno y rápido». Yo tomaba mi café instantáneo, sin replicar, pero cada mañana sentía una puntada. No era por el café, era porque habían decidido mi rutina sin consultarme, en mi propia cocina. Luego vinieron las llaves.
Yo siempre había tenido un juego de llaves de la casa. Un día, sin decirme nada, cambiaron la cerradura de la puerta principal. Cuando pregunté, mi hijo, Roberto, me dijo que era por seguridad, que las viejas eran muy fáciles de forzar. Te daremos un juego nuevo, papá, solo que tengo que ir a la ferretería a hacer las copias. Pasaron 2 semanas, 3. Yo tenía que tocar la puerta cada vez que salía a caminar o al mercado. Nunca me dio el juego nuevo de llaves. La excusa se volvió. Se me olvidó. O Luisa lo tiene. Y lo más doloroso era ver que Luisa sí tenía el suyo, y Roberto el suyo. Yo, el dueño de la casa, me había convertido en un huésped que pedía permiso para entrar. Lo acepté en silencio. Lo guardé. Las humillaciones se volvieron una moneda de cambio cotidiana. La televisión en la sala era donde yo veía las noticias y algún partido de fútbol. Roberto empezó a ver series con Luisa a todo volumen hasta altas horas de la noche. Cuando yo les pedía bajarlo o apagarlo para poder dormir, mi cuarto estaba cerca de la sala. Roberto se disculpaba de forma superficial, bajaba el volumen un poco y a los 15 minutos volvía a subirlo. Era una guerra de desgaste. El mensaje sutil, no verbal, era claro. Tu necesidad de descanso vale menos que nuestro entretenimiento. Cuando intenté ir a la cama temprano, me encontré con que habían puesto un cerrojo en la puerta de mi cuarto. No por dentro, sino por fuera. Cuando pregunté por qué ese cerrojo, Luisa respondió que era para que el nieto, Manuel, de 7 años, no se metiera a jugar con mis medicinas. Yo la miré fijamente. Yo nunca dejaba mis medicinas a la vista. El cerrojo era para recordarme que mi espacio era condicional. En ese tiempo, Roberto empezó con los pedidos financieros. No eran pedidos grandes al principio, eran pruebas. Papá, préstame 5,000 pesos, que me quedé corto para la tarjeta, te los pago el viernes. El viernes nunca llegaba. Después era el pago de la luz. Yo siempre había pagado los servicios, incluso después de mudarse ellos conmigo, porque me hacía sentir útil. De pronto, Roberto empezó a pedirme que le diera el dinero a él para que él pagara la luz, porque así acumulaba puntos en su tarjeta de crédito. Yo le daba el dinero, mes tras mes. Un día me llegó un aviso de corte. La luz estaba por suspenderse. Cuando confronté a Roberto, él dijo que se le había olvidado, que había usado ese dinero para una emergencia del coche. Me di cuenta de que no solo me estaba pidiendo dinero, sino que estaba contando con que yo ya no revisaría si las cuentas estaban realmente pagadas. Estaba asumiendo mi invisibilidad. La única luz, la única razón por la que soportaba esa rutina de invisibilización, era mi nieto, Manuel. El niño era lo contrario a sus padres. Era genuino, era afectuoso y era curioso. Todas las tardes, después de la escuela, venía a mi cuarto. No tocaba la puerta, simplemente se asomaba. «Abuelo, ¿me cuentas la historia de cuando eras joven?», me preguntaba. Yo le contaba sobre mi infancia en el campo, sobre cómo construí la casa, sobre su abuela. Eran nuestros secretos. Eran los únicos momentos en que la casa volvía a sentirse en orden. Yo sabía que si yo me iba, si me rendía a su juego de excluirme, Manuel perdería esa conexión con el pasado, con la única persona que le dedicaba tiempo, sin pedirle nada a cambio. Él era mi ancla y mi límite moral. Si el abuso solo me afectaba a mí, yo podía soportarlo, pero si tocaba a Manuel, la historia sería distinta. La escalada se intensificó unas semanas antes de la Navidad. El pedido injusto llegó disfrazado de favor familiar. Un día, Roberto me trajo unos papeles. «Papá, necesitamos que firmes esto. Es un documento del banco. Queremos reestructurar la hipoteca del coche y, como eres aval del crédito original, necesitan tu firma en el nuevo documento para asegurar la tasa de interés». Yo leí el encabezado. Cesión de derechos parciales. Pregunté qué significaba. Roberto se impacientó, lo cual siempre me ponía alerta. «Es solo papeleo, papá. Es lo que te digo, para el coche. Si no firmamos hoy, perdemos la tasa y pagaremos muchísimo más». Él estaba esperando que yo firmara sin leer. Pero yo no soy analfabeta, y aunque mis ojos están cansados, mi mente funciona. Le dije que lo revisaría con calma y firmaría al día siguiente. Roberto hizo un sonido de frustración y se fue. Esa noche me senté con la lupa a revisar los documentos. Eran 20 páginas, lenguaje legal denso. En la página 10, la verdad se reveló, escondida entre cláusulas.
El documento no era para reestructurar la deuda del coche. Era una solicitud de préstamo hipotecario sobre el valor de la vivienda, para la cual, al firmar, yo estaría cediendo temporalmente los derechos de la propiedad a nombre de Roberto y Luisa, permitiéndoles hipotecar la casa completa para sacar una suma sustancial de dinero, mucho más de lo que valía el coche. No me dijeron que iban a hipotecar mi casa, me dijeron que era para un coche. Querían mi firma para dejarme sin el único patrimonio que me quedaba, usando la excusa de un favor urgente. Sentí el frío recorrer mi cuerpo. No era rabia, era una claridad desoladora. Esto no era falta de respeto, esto era malicia calculada. Querían el dinero, y si las cosas salían mal, me dejarían sin casa. Me senté en mi cama con los papeles en la mano, respirando profundamente. Qué ingenuo fui, murmuré. Al día siguiente, Roberto me presionó. «¿Ya firmaste, papá? El banco espera». Yo le entregué los papeles, sin la firma. «Mira, Roberto, estuve leyendo. Esto es muy complicado para un préstamo de coche. Mejor vamos tú y yo juntos al banco. Yo quiero hablar con el gerente para entender bien qué implica esta cesión de derechos». El rostro de mi hijo se puso duro. La sonrisa condescendiente de la noche anterior desapareció, reemplazada por una mueca de disgusto. «No tienes por qué ir al banco, papá. Yo me encargo. No confías en mí, ¿verdad?» «Confío en ti, hijo», le dije, manteniendo mi tono uniforme. «Pero es mi nombre y es mi casa. Solo quiero entender. La casa no la construí yo solo. La construí con tu madre». Roberto se llevó los papeles, resoplando. Ese día me di cuenta de que si querían mi patrimonio, tendrían que ir por la fuerza o tendrían que esperar a que yo muriera. No iba a ser fácil. La Navidad se acercaba y la tensión se cortaba con un cuchillo. Yo no volví a sacar el tema de los papeles, y él no volvió a pedírmelos, al menos no por la vía directa. Pero su actitud cambió. Se volvió más frío, más evasivo. Luisa, por su parte, empezó a hacer comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «Ay, papá, qué bien que al fin te vas a ir con tu hermana después de las fiestas, ¿verdad? Para que no estés tan solo aquí. Mi hermana vivía en otra ciudad, y nunca habíamos hablado de que yo fuera a mudarme. Nadie me ha invitado a mudarme, Luisa. Yo vivo aquí», le respondí directamente. Ella se encogió de hombros, ignorándome. Ellos ya estaban tomando decisiones sobre mi futuro. El verdadero punto de quiebre, la ruptura final antes del grito de Navidad, ocurrió por una casualidad que confirmó mis peores sospechas. Un sábado, Roberto estaba muy nervioso. Dejó su mochila en la mesa del comedor, cosa que nunca hacía, y salió corriendo al jardín a contestar una llamada. Yo estaba limpiando unos libros de mi estante en la sala. Sin buscarlo, vi que una hoja sobresalía del bolsillo exterior de su mochila. Era una impresión, y no pude evitar leer el encabezado. Era una cotización de un agente inmobiliario, con la dirección de mi casa. Decía claramente: «Valor estimado de venta rápida con usufructo parcial pendiente». Usufructo parcial pendiente. Eso era yo. No solo querían hipotecar la casa, sino que estaban explorando venderla a algún inversionista que estuviera dispuesto a comprarla conmigo aún dentro, con la condición de que el nuevo dueño me pudiera sacar una vez que encontraran un lugar adecuado para mí. El estómago se me encogió. Me habían mentido sobre el coche, sobre el cerrojo, sobre el café, y ahora estaban planeando deshacerse de mí y de mi hogar para cobrar el dinero. Lo habían puesto por escrito. Guardé la información en mi memoria. No hice ruido. No moví la hoja. No confronté a Roberto cuando volvió. Me mantuve quieto, fingiendo que seguía inmerso en mis libros. A partir de ese momento, mi silencio dejó de ser resignación y se convirtió en estrategia. Yo sonreía, asentía, actuaba como el anciano que no se entera de nada, pero por dentro, la guerra ya había sido declarada. Solo esperaba la fecha perfecta para la batalla, que, irónicamente, sería la Nochebuena. Si quieren saber cómo usé esa noche para terminar con todo y la reacción de mi hijo días después, tienen que seguir escuchando. Mi nombre es Ricardo. Ahora tengo 73 años, pero cuando todo esto ocurrió, apenas había cumplido los 70. Estaba recién jubilado, y aunque me había mudado a una casa más pequeña, había guardado una buena parte de mis ahorros para mi vejez y para cualquier emergencia que pudiera surgirle a mis nietos. Lo que pasó aquella Navidad
Y los días siguientes con mi hijo mayor, Daniel, no fue un simple desacuerdo familiar o una discusión acalorada. Fue el momento en que se cayó el telón. La evidencia cruda de cómo me veían realmente, después de haber trabajado toda mi vida para mantener la dignidad de mi familia. Daniel me había gritado, me había echado de su casa frente a todos en Nochebuena, y días después, regresó a mi puerta pidiendo una suma de dinero que representaba casi la mitad de mi capital de retiro. Yo aún no le había dado el sí definitivo. En ese momento, yo solo miraba y escuchaba. Estaba juntando la calma, tratando de digerir la magnitud de la falta de respeto y la avaricia con la que me trataban. Después de la ofensa pública en Navidad, pensé que Daniel o mi nuera, Elena, tendrían la decencia de guardar una distancia prudente, o al menos de ofrecer una disculpa mínima antes de volver a hablar de negocios. Pero la vergüenza no era una emoción que pareciera afectarlos. El trato cambió. Ya no era de hijo a padre, sino de un acreedor impaciente a una chequera que tardaba en abrirse. Daniel vino a mi casa 2 días después del incidente de Navidad, como si nada. Ni siquiera mencionó el grito. Simplemente se sentó en mi sala, puso su portafolio sobre la mesa de centro, mi mesa de centro que yo compré con mi primer sueldo grande hace 40 años, y empezó a hablar de números, de proyecciones y de una supuesta oportunidad de inversión en bienes raíces en la costa que, según él, iba a duplicar mi dinero en menos de 2 años. Yo lo dejé hablar. Lo observaba. Había una ansiedad palpable en sus manos y en la forma en que evitaba mi mirada. «Mira, papá, sé que las cosas se pusieron feas en Nochebuena, pero son cosas de la familia. Ya sabes cómo es el estrés», me dijo, usando el tono condescendiente que antes me irritaba, pero que ahora solo me generaba una frialdad absoluta. «Pero esto es serio. Es el futuro de Elena y de las niñas. Y el tuyo también. Si me das este empujón ahora, no solo recuperas el capital, sino que garantizamos una pensión real, no esa miseria que te da el gobierno». El dinero que me pedía eran 600,000 pesos. Yo tenía ahorrado un poco más de 1 millón. 600,000 pesos. Una cantidad que, si se perdía, me obligaría a depender totalmente de ellos en la vejez. Justo lo que había tratado de evitar toda mi vida. Yo no le respondí sobre el dinero en esa visita. Le dije que lo pensaría, que tenía que revisar mis cuentas y hablar con un asesor. Daniel no estaba acostumbrado a que yo pusiera obstáculos. Yo siempre había sido el hombre de la solución, el que firmaba sin preguntar, el que pagaba las deudas pequeñas de la familia para evitar el escándalo. Mi silencio lo incomodaba. «¿Asesor? ¿Para qué necesitas un asesor, papá? Yo soy tu hijo», me dijo con un leve tono de resentimiento. «Precisamente por eso», le respondí secamente. «Porque eres mi hijo. Necesito asegurarme de que mi retiro no dependa de las emociones». Esa frase lo golpeó un poco, pero no lo detuvo. Dejó los documentos de la supuesta inversión sobre la mesa. Eran folletos a todo color, llenos de gráficos optimistas y fotografías de edificios modernos. Documentos bien presentados, pero superficiales. Las humillaciones cotidianas se intensificaron después de eso, incluso sin Daniel presente. Elena empezó a llamarme, pero no para saludar. Sus llamadas eran para ejercer presión indirecta. Me preguntaba cómo iba el papeleo, qué día iba a ir al banco, si ya había hablado con el notario. Actuaban como si el dinero ya fuera suyo, como si yo estuviera simplemente retrasando un trámite burocrático. Una tarde, fui a casa de Daniel, por mi nieta, Laura. Ella tiene 9 años, y es la única que nunca cambió su trato hacia mí. Ella era el único motivo por el que yo seguía yendo. Al llegar, Elena estaba hablando por teléfono en la cocina, y no me vio entrar inmediatamente. Hablaba en voz baja, pero la casa de mi hijo es pequeña, y mi oído, aunque viejo, sigue siendo bastante funcional para captar lo que no debo. Claro que sí, ya casi lo tiene. El viejo está poniendo objeciones, pero al final va a ceder. Siempre lo hace, dijo Elena con una risa contenida y áspera que me revolvió el estómago. Dice que necesita un asesor. ¡Qué ridículo! ¿Para qué quiere un asesor si el dinero es para su propio hijo? Ya le dije a Daniel que le diga que si no firma pronto, la oportunidad se va. Yo me quedé parado junto al umbral de la sala. No hice ruido. Era la primera vez que escuchaba la palabra viejo en ese contexto. No descriptivo, sino despectivo. Entendí que para ella,
Yo era solo un obstáculo obstinado en el camino de su riqueza. Yo me quedé allí, guardando ese insulto junto a los demás, en esa gaveta silenciosa de mi mente. Laura salió corriendo de su habitación. «Abuelo, ¿viniste a verme?» Su alegría era genuina. Ella no tenía dobleces. Me abrazó con fuerza y me llevó a su cuarto para mostrarme un dibujo. Era un retrato mío, algo torcido y lleno de colores brillantes, pero reconocible. En la esquina había escrito, «El mejor abuelo». Ese momento fue mi ancla. Mientras veía la inocencia de Laura, me di cuenta de que mi decisión no era solo sobre mi dinero, sino sobre proteger ese pequeño espacio de afecto real. Si yo perdía mi autonomía financiera, si cedía ante el chantaje emocional, no solo me condenaría a mí, sino que pondría a Laura en una situación de dependencia total de dos personas que claramente no respetaban a nadie, ni siquiera a la fuente de su sustento. Ella era mi límite moral. La presión aumentó. Daniel empezó a venir a mi casa casi todos los días, siempre con prisa, siempre con un aire de urgencia fabricada. Empezó a utilizar recuerdos del pasado como palanca. Me recordaba cuando yo le compré su primer coche, cuando pagué la universidad de su hermana, cuando le di el enganche para esta misma casa. «Papá, tú siempre has sido generoso. No entiendo por qué dudas ahora, cuando se trata de la oportunidad de mi vida. Es la única forma de que tú estés seguro», me repetía. Lo que él llamaba generosidad, yo lo llamaba obligación de padre. Yo había cumplido mis promesas, pero Daniel había olvidado que la generosidad exige reciprocidad, o al menos respeto. Un jueves por la tarde, Daniel vino a almorzar, lo cual era inusual. Estaba tenso. Habló menos de la inversión y más sobre la dificultad de la vida moderna, las deudas, lo caro que era mantener una casa. Al irse, dejó caer algo. No lo notó. Era un sobre de papel manila, que se deslizó debajo de la alfombra de mi sala. Yo no me levanté inmediatamente. Me quedé sentado en mi sillón, sintiendo el latido de mi corazón contra el silencio de la casa. Sabía que ese sobre no era parte de los folletos bonitos. Esperé unos 5 minutos para asegurarme de que Daniel ya se había ido, y me levanté despacio. El sobre estaba arrugado, como si lo hubieran metido en un bolsillo y olvidado. Lo abrí. No era un contrato de inversión, era una carta. Era una notificación de un bufete de abogados, dirigida a Daniel y Elena. No se trataba de una nueva inversión. Se trataba de una deuda antigua y gigantesca que Daniel había acumulado, supuestamente por malas decisiones en su negocio anterior. La carta era un ultimátum, con fecha límite para el pago, bajo la amenaza de un embargo inminente sobre la casa donde vivían. Leí las frases clave 3 veces. De no cubrirse el monto total en 10 días hábiles. No. Procederemos al aseguramiento de sus bienes inmuebles. La única vía es la liquidación total. Mi mente empezó a ensamblar las piezas con una velocidad terrible. El dinero que me pedía Daniel no era para una inversión, era un rescate. Un rescate desesperado para evitar que perdieran su casa. Pero había más. En el sobre, escondida detrás de la carta de embargo, había una copia de un formulario en blanco, una solicitud de préstamo hipotecario. En la sección de avalista, mi nombre estaba escrito a lápiz. Daniel no solo quería mis ahorros, quería que yo me convirtiera en el garante de su gigantesca deuda fallida. Si ellos perdían el dinero, yo no solo perdería mis ahorros, sino que quedaría legalmente atado a la deuda restante. Y lo peor de todo, si él perdía su casa, su intención era usar mi dinero para pagar, y luego, seguramente, mudarse a la mía, trayendo consigo el desastre financiero. No solo me dejarían sin dinero, sino que me quitarían mi paz y mi casa. La traición no era solo financiera, era existencial. Querían despojarme de todo, incluso de la posibilidad de un futuro tranquilo. El primer impulso que sentí fue una rabia helada, la necesidad de llamar a Daniel y gritarle la verdad que había descubierto. Pero me detuve. Recordé a Laura y la risa de Elena al llamarme el viejo. Si yo confrontaba a Daniel ahora, él negaría todo, destruiría la evidencia y encontraría otra manera de presionarme. Yo tenía la prueba de su desesperación, de su engaño. Era una ventaja que no podía desperdiciar. Doblado la carta y la solicitud de préstamo, las guardé en mi caja de seguridad junto a mis documentos de pensión. Nadie sabría que yo las había visto.
Esa tarde, mi rutina no cambió. Cené, leí el periódico, fui a la cama. Pero internamente, el viejo que se sentaba a esperar estaba muerto. Había despertado un hombre diferente, frío, calculador. Había llegado el momento de dejar de observar la humillación y empezar a construir la respuesta. Había llegado el momento de actuar, pero no con gritos, sino con papeles y silencio estratégico. Ahora sabía que el tiempo se estaba agotando. Daniel necesitaba mi dinero en menos de 10 días para evitar el embargo. Eso me daba a mí el mismo tiempo para anticiparme y proteger lo único que realmente me importaba, mi dignidad y el futuro de mi nieta Laura. Al día siguiente, iría al banco, pero no para sacar dinero, sino para hacer preguntas diferentes. Y buscaría al abogado que me había recomendado un viejo colega, el que me había dicho que era el mejor para manejar asuntos de familia. Yo no iba a firmar el cheque de mi propia ruina. Si quieres saber qué hice exactamente en esos 10 días y cómo se desarrolló la justicia silenciosa, te invito a seguir escuchando mi relato. No te imaginas lo que pasó cuando Daniel regresó por última vez. Yo soy Ricardo Montes. Tengo 72 años cumplidos y lo que le cuento ahora es algo que, aunque haya pasado hace ya un buen tiempo, me sigue pesando en la memoria como si la injusticia fuera una carga física. Lo que pasó aquella Navidad, cuando mi hijo me gritó que yo no era bienvenido en la casa que yo mismo ayudé a pagar, eso no fue el principio, fue solo el pico de una montaña que se venía formando desde mucho antes. Y la cosa se puso más densa cuando, apenas unos días después de aquel desplante, él se acercó pidiendo, casi exigiendo, que le diera una suma fuerte de dinero, una cantidad que comprometía mi tranquilidad para los años que me quedan. Lo que no sabía mi hijo, Raúl, ni su esposa, Luisa, es que el golpe de Navidad no me había quebrado, me había despertado. Después de aquel día 24, yo dejé de ser el padre comprensivo que esperaba una disculpa. Me convertí en el inquilino que observa y registra. El ambiente en la casa era irrespirable. Ellos actuaban con un aire de superioridad ofendida, como si yo fuera el grosero por haber presenciado su mal genio. Yo simplemente me movía, desayunaba, leía el periódico y veía la televisión con un silencio que no era de tristeza, sino de estrategia. Estaba esperando el momento, porque sabía que vendría. Un grito como ese, seguido de ese silencio incómodo, siempre precede a una petición urgente. La gente no trata así a quien quiere pedirle un favor honesto. Las pequeñas humillaciones que antes yo toleraba se volvieron insoportables, pero yo seguía sin reaccionar. Observaba cómo Luisa había reestructurado las cuentas de los servicios de la casa. Ella había decidido, sin consultarme, cambiar la compañía de internet y la de televisión por cable. Cuando le pregunté por qué había hecho eso, ella respondió con un tono que mezclaba fastidio y condescendencia que lo hacía por optimización, que yo no me preocupara por esas cosas de números, que ella se encargaba de todo. Lo que ella no sabía era que yo, por costumbre de viejo, llevaba mi propio registro de cada pago, de cada recibo que entraba a esa casa. Aunque el dinero que salía fuera casi totalmente de mi cuenta de retiro, yo había visto los montos de los servicios subir desproporcionadamente en los últimos meses. Antes de que me dijeran que era por optimización, yo ya sabía que no era cierto. La diferencia que yo notaba era sutil, pero constante. Eran 50 pesos más aquí, 100 pesos más allá. Cantidades pequeñas que sumadas se volvían significativas y que nunca se reflejaban en los estados de cuenta bancarios que yo consultaba. Empecé a sospechar que Luisa estaba inflando los costos de los servicios comunes para sacar una pequeña ganancia cada mes, metiendo ese excedente en alguna otra cuenta que yo no conocía. Una hormiga que trabaja en silencio, pensé. Y si hacía eso con 50 pesos, ¿qué no haría con cantidades más grandes? Me enfoqué en la documentación. Yo había notado que mis documentos importantes, que yo guardaba en una caja fuerte pequeña en mi recámara, habían sido manipulados. No es que faltara algo, era la sensación de que las cosas no estaban en el orden que yo las había dejado. Una tarde, Raúl salió por trabajo y Luisa se fue a recoger a Sofía, mi nieta, del colegio. Yo tenía la casa para mí solo durante 2 horas. Fue entonces cuando mi estómago me dijo que era el momento de buscar. Yo no estaba buscando venganza, estaba buscando la verdad, el plan completo.
Sabía que mi hijo no pediría solo dinero para pagar una deuda. Intuía que la agresividad reciente, el grito de Navidad, la exclusión constante, eran maniobras para desgastarme y hacerme sentir insignificante, justo antes de pedirme algo grande, algo que ellos creían que yo no tendría el derecho moral de negarles. Revisé el escritorio que Raúl usaba, el que estaba en el estudio compartido. Él tenía una gaveta con llave, pero era una llave barata, y yo sabía que no confiaba en ella, pues muchas veces dejaba documentos semiocultos en la parte superior, bajo pilas de papeles de trabajo que supuestamente estaba revisando. Moví una carpeta con recibos de una ferretería que no reconocí. Debajo encontré lo que buscaba, pero en una forma que no esperaba. No era un documento final, sino un borrador impreso de un contrato. Era un documento de solicitud de préstamo hipotecario, un trámite de refinanciamiento, pero no solo de su propiedad, sino de la propiedad donde yo vivía, la cual estaba parcialmente a mi nombre por la inversión inicial que yo había hecho 20 años atrás. El documento era frío, legal, y desvelaba todo. Raúl estaba buscando obtener un préstamo de garantía hipotecaria a muy alto riesgo, usando el valor de la casa completa, con la intención de invertir ese dinero en un negocio nuevo de su socio, un negocio del que él me había hablado vagamente y que sonaba demasiado bueno para ser cierto. Leí las cláusulas. El borrador indicaba que para que el banco aprobara el monto requerido, se necesitaba la firma de todos los titulares de la propiedad, o en su defecto, que el titular cediera sus derechos mediante un poder notarial o una venta simulada de su parte de la propiedad. En términos sencillos, Raúl no solo quería mi firma, quería mi parte de la casa para hipotecarla sin mi consentimiento real, o al menos, sin mi total entendimiento de las implicaciones. El borrador era brutalmente claro sobre las condiciones de pago. El negocio de su socio era una inversión de muy alto rendimiento, lo que significaba altísimo riesgo. Si el negocio fallaba, y las letras pequeñas del documento bancario parecían muy pesimistas sobre el historial de ese tipo de inversiones, la casa entera, la única seguridad que yo tenía en la vida, podría ser embargada. Me senté en la silla de su escritorio, sin hacer ruido. No sentí rabia de inmediato. Sentí un frío glacial. Era la confirmación de lo que había sospechado desde hacía meses. Para ellos, yo no era un padre. Era una garantía, una pieza de ajedrez que podían sacrificar si era necesario para su ambición. El grito de Navidad, "No eres bienvenido", cobró un significado diferente. Era un intento de anularme emocionalmente, de reducir mi resistencia, de hacerme sentir que no tenía voz ni voto en sus decisiones, preparándome para el gran robo legal. Tomé el borrador. No lo doblé ni lo rompí. Simplemente lo miré fijamente, memorizando el nombre del banco, el nombre del socio y el número de referencia del trámite. Luego, con la misma calma que me había mantenido a flote durante el último mes, busqué mi teléfono. Le tomé fotografías nítidas a cada página, enfocándome en las cláusulas de riesgo y en la sección donde se mencionaba la necesidad de mi firma. Era una prueba contundente del intento de manipulación y del riesgo que corrían mis bienes. Volví a dejar el papel exactamente donde lo encontré, sin mover una sola arruga de los papeles de la ferretería que lo cubrían. Salí del estudio. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y sentí que la presión en el pecho disminuía, no por la calma, sino porque el enemigo finalmente había revelado sus cartas. Yo ahora sabía contra qué estaba luchando. A partir de ese momento, mi silencio dejó de ser pasivo. Se volvió estratégico. Empecé a actuar de manera deliberada. Yo sabía que en breve Raúl se sentaría conmigo, probablemente con un rostro serio y un tono de urgencia, y me explicaría que el negocio de su socio era la oportunidad de una vida, que era seguro, y que mi pequeña firma no significaba nada, que era solo un formalismo bancario. Yo tenía que anticiparme. Lo primero que hice fue ir al banco. No al banco que Raúl pretendía usar para el préstamo, sino a mi banco de toda la vida, donde tenía mis ahorros de jubilación y donde estaba la cuenta principal desde la que yo pagaba mi parte de la hipoteca original de la casa, la que Raúl creía que había olvidado. Le dije al gerente, un hombre joven y eficiente, que necesitaba hacer una revisión exhaustiva de mis documentos de propiedad y mis cuentas, que quería asegurarme de que nadie pudiera disponer de mis bienes
o abrir líneas de crédito a mi nombre sin mi presencia física y mi huella dactilar. El gerente me miró con curiosidad, pero respetó mi petición. Me ayudó a establecer candados de seguridad nuevos. Le expliqué sin entrar en detalles familiares que había habido ciertas presiones externas y que quería asegurarme de proteger mi patrimonio. El hombre entendió perfectamente el código. Lo segundo que hice fue conseguir una copia certificada del acta de mi casa, la original, no la que Raúl manejaba para sus pagos. Fui al registro público, pagué la tarifa y obtuve el documento que probaba mi porcentaje de propiedad. Lo guardé en una caja de seguridad fuera de la casa, en un lugar donde Raúl y Luisa jamás podrían encontrarlo. Mientras tanto, en casa, la rutina seguía. Yo tenía que simular ignorancia total. Cuando Luisa me preguntaba si necesitaba algo, yo sonreía con la cara más inocente que podía poner. Le decía que no, que estaba muy bien leyendo mis libros. Era un juego de ajedrez muy silencioso. La única luz, y la razón por la que yo no podía simplemente irme y dejarlos que se hundieran solos, era mi nieta, Sofía. Ella estaba entrando a la adolescencia y notaba la tensión, aunque no la entendía. Una tarde, ella me encontró en el patio regando las macetas y se sentó conmigo. Ella dijo con la voz baja: «Abuelo, ¿por qué ya no quieren que veamos películas juntos?». Yo le respondí, viéndola a los ojos: «Sofía, a veces los adultos tienen muchos pensamientos en la cabeza y olvidan las cosas importantes. Pero tú y yo sabemos lo que es importante, ¿verdad?». Ella asintió. El helado de vainilla y las hormigas en el pasto. Ella era mi centro de gravedad. Si Raúl lograba su plan, si hipotecaba la casa y perdía la inversión, mi situación económica se volvería precaria, y eso impactaría mi capacidad de seguir ayudándola discretamente, de pagarle la escuela de artes que tanto quería, o simplemente de ser un refugio seguro para ella. La decisión interna, el punto sin retorno, ya se había activado. No se trataba solo de mí, sino de proteger mi dignidad, y sobre todo, su futuro y su seguridad. Los días se hicieron eternos. Yo estaba en un estado de alerta constante, esperando que Raúl hiciera su jugada. Él estaba más nervioso de lo habitual, revisando su teléfono a cada instante, teniendo conversaciones susurradas con Luisa en el pasillo. Sabía que el momento estaba cerca. La última pieza que necesitaba era un asesor legal. Necesitaba que alguien revisara el borrador del préstamo, el documento que había fotografiado, para saber exactamente qué tipo de acción preventiva yo podía tomar. No quería confrontarlos, no quería un espectáculo. Quería una intervención silenciosa, una jugada legal que les quitara el tablero de las manos sin que ellos se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Llamé a un viejo amigo abogado de mi época de trabajo. Le dije que era un asunto familiar delicado y que necesitaba una reunión discreta fuera de la ciudad. El día que pacté la reunión, le mentí a Raúl y Luisa, diciéndoles que iría a ver a un antiguo compañero de la oficina que estaba enfermo. Ellos no me prestaron atención. De hecho, parecían aliviados de que yo me fuera de la casa por unas horas. Llevé las fotografías del borrador del contrato en mi teléfono, así como las copias certificadas de mis documentos de propiedad. Cuando le mostré las pruebas a mi amigo, el abogado, su rostro se puso serio. Él me confirmó lo que yo temía. Aquello no era solo un mal negocio, era una maniobra que rozaba lo ilegal, aprovechando la confianza parental. Le dije al abogado de forma directa: «Quiero que mi parte de la casa sea intocable. Quiero asegurar mi futuro y mi capacidad de seguir siendo solvente. Y quiero que, cuando mi hijo venga a pedirme esa firma, la respuesta ya esté dada de tal forma que él no pueda revertirlo». El abogado asintió. Me explicó el procedimiento exacto para congelar temporalmente cualquier movimiento sobre mi porción de la propiedad y para invalidar cualquier poder notarial antiguo que pudiera existir. También me aconsejó sobre cómo manejar la conversación con Raúl cuando llegara el momento de la verdad, que sin duda ocurriría en cuestión de días. Volví a casa esa noche. Entré en mi cuarto. Miré mi teléfono, donde tenía guardada la evidencia del plan de mi hijo. Sentía que había cruzado una línea, pero era una línea de autoprotección. No había vuelta atrás. Ya no era un padre esperando el afecto. Era un hombre protegiendo lo poco que le quedaba, preparado para la caída inevitable. Apenas 2 días después, la mañana del 28 de diciembre, Raúl se acercó a mí en la sala.
Su tono era diferente. No era agresivo como en Navidad. Era meloso, urgente y lleno de una falsa seriedad. Él dijo que tenía que hablar conmigo de algo muy importante, algo que cambiaría el futuro de la familia, que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Yo ya sabía exactamente de qué se trataba, y lo escuché en silencio, sintiendo el peso de mis decisiones y la justicia silenciosa que yo ya había puesto en marcha. Si quieren saber lo que le respondí a mi hijo cuando finalmente me pidió el dinero, y cómo se le cayó la cara cuando entendió mi jugada, tendrán que seguir escuchando este relato. La verdad es que aquella conversación fue rápida, contundente, y no se trató solo de un no. Mi nombre es Raúl, tengo 68 años. Lo que voy a contar es la última parte de lo que pasó aquella Navidad. La Navidad en la que mi hijo me gritó que yo no era bienvenido en su casa, y de la forma en que, días después, vino a buscarme para pedirme dinero que él sabía que yo no podía darle sin desprotegerme. Uno vive años construyendo una vida, una familia, para que al final, un solo momento de arrogancia de los hijos, te revele lo frágil que era todo eso. Yo ya les conté cómo mi decisión de no irme de la casa que tanto me costó, la casa que ellos querían vendida, había escalado hasta ese insulto público. Y yo ya les dije que yo no hice berrinche ni grité, solo guardé las palabras y actué. Yo sabía que la visita de mi hijo, después de Navidad, no era por arrepentimiento. El arrepentimiento no necesita pedir 200,000 pesos. El arrepentimiento llama para disculparse, no para negociar la dignidad. Yo ya había hablado con el licenciado Pérez 2 veces, asegurando todo lo que podía asegurar. Mi esposa, en aquel momento, aún no entendía bien por qué yo estaba tan ocupado con papeles y notarios. Pensaba que yo solo estaba arreglando las cosas para el testamento habitual. Yo no le dije la verdad completa, no porque no confiara, sino porque sabía que, si ella se enteraba del plan de nuestro hijo, la pena la iba a consumir. Ella prefería pensar que eran solo descuidos, no una estrategia calculada. Cuando mi hijo llegó a la casa, fue por la tarde, justo a la hora en que el sol empezaba a bajar, dejando esa luz amarilla pesada sobre la sala. Llegó solo. Eso ya me decía mucho. Cuando querían presionarme, venían los dos, él y su esposa, la fuerza doble. Si venía solo, era porque venía a la súplica, a la necesidad real, no a la coerción habitual. Se sentó en el sillón que antes era el favorito de mi padre, y yo lo vi incómodo. No podía mirarme a los ojos. Le ofrecí un café, como siempre. Él dijo que no, que solo venía a hablar de un asunto urgente. «Papá», empezó, y la voz le temblaba un poco, algo que no le había visto desde que era niño, y había roto la ventana del vecino. Lo de Navidad fue un error. Estaba frustrado. Mi esposa y yo hemos tenido muchos problemas. Yo lo escuché en silencio. No dije nada sobre la frustración. Las palabras de Navidad no se borran con una excusa sobre el estrés. Simplemente lo miré. Con 68 años, uno aprende que el silencio es una herramienta más pesada que cualquier grito. «Necesito el dinero, papá», me dijo, y fue directo al grano. «Necesito los 200,000 pesos que te pedí. Es que el negocio se nos complicó. Pensábamos que iba a salir en enero, pero necesitamos cubrir un pago ahorita, o perdemos la inversión de los últimos 2 años». Me explicó el detalle, pero yo ya no estaba escuchando los números. Yo ya había consultado con mi contador y sabía que la inversión que él mencionaba era altamente riesgosa y, francamente, mal asesorada. El verdadero problema era que esa urgencia significaba que, si yo le daba ese dinero, no solo se perdería, sino que mi fondo de reserva para emergencias, el dinero que había ahorrado por si me enfermaba o por si necesitábamos una reparación grande en casa, quedaría vacío. «Hijo», le dije con la voz muy baja, «¿recuerdas lo que te dije hace tiempo? Que ese dinero no está disponible para inversiones». «Pero es un préstamo», insistió. «Te lo pagamos en 6 meses, con intereses. Solo necesito que firmes la liberación del fondo de inversión que tienes». Aquí es donde el clímax se encontró con mi preparación. Yo sabía que él venía por la firma del fondo de inversión, porque era el dinero más líquido y el más grande que tenía fuera de las cuentas bancarias regulares. Yo sabía que él creía que ese fondo era mío, y que solo yo podía disponer de él, y que él no tenía ni idea de lo que yo había hecho en las últimas semanas. Me levanté sin prisa.
Fui al escritorio en el estudio. Saqué una carpeta manila, la misma que había llevado al notario la semana pasada. Regresé a la sala. Mi hijo me miraba, esperando la chequera o el documento de liberación. Puse la carpeta sobre la mesa de centro, entre nosotros. No la abrí de inmediato. «Te voy a ser sincero, hijo», le dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. «He estado pensando mucho sobre lo que significa la seguridad en la vejez y sobre la dignidad». Él intentó interrumpirme pensando que era un sermón. «Papá, no es momento para filosofía. Es una emergencia real. Necesito el dinero». «Ya no puedes acceder a ese dinero», le dije, y esta vez lo miré directamente a los ojos. No con ira, sino con la quietud de una verdad inmutable. Mi hijo se quedó helado. «¿Qué quieres decir con que no puedo acceder? ¿Lo sacaste? ¿Lo pusiste en otro banco? Papá, ese dinero está a tu nombre, tienes que firmar». «Ese fondo de inversión», continué, sin alterarme, «ya no está solo a mi nombre, ni es de libre disposición. Hace 10 días, el licenciado Pérez formalizó la creación de un fideicomiso irrevocable, un fideicomiso de protección». Vi cómo el color se le iba del rostro. Él no entendía completamente lo que era un fideicomiso, pero sabía que la palabra irrevocable sonaba a final de juego. «Ese fondo», le expliqué, señalando la carpeta, «junto con la cuenta de ahorros que tienes registrada como cotitular, fue transferido legalmente. Los beneficiarios principales de ese fideicomiso son 2. Primero, tu madre, para asegurar que ella viva tranquila si yo falto, y que nunca le falte atención médica ni el sustento diario, sin depender de que alguien más le administre su dinero. Y el segundo beneficiario, hijo, es tu propio hijo, mi nieto, Santiago, específicamente para asegurar el pago de su universidad y su manutención mientras estudia. Está destinado a que él tenga una educación, pase lo que pase con los negocios o las deudas de sus padres». Mi hijo se levantó de golpe, casi tirando el café que yo le había puesto en la mesa. «¡Estás mintiendo!», gritó. Era el mismo tono que usó en Navidad, pero ahora sin público, solo el eco de la sala. «No puedes hacer eso sin consultarnos. Ese dinero es parte de lo que nos corresponde». «No es parte de nada que te corresponda ahora», le respondí con la misma calma que usé para contarle a mi nieto un cuento. «Legalmente, hasta que yo muera, es mi patrimonio. Y mi obligación, antes que la tuya, es la seguridad de mi esposa y la educación de mi nieto. Ese dinero está blindado, hijo. Está legalmente fuera de tu alcance y de cualquier acreedor que pudieras tener, porque el fideicomiso especifica el propósito exacto. Si yo firmo la liberación, estoy violando el acuerdo legal y me metería en un problema legal serio. Lo que pides es imposible». Abrí la carpeta y le deslicé una copia simple de la portada del documento. Vio el sello del notario, la fecha reciente y las cláusulas generales. Mi hijo no es un abogado, pero pudo leer los números y las palabras clave. Se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. Yo no había hecho un berrinche financiero. Yo había ejecutado una estrategia defensiva absoluta. «¿Me hiciste esto por lo de Navidad?», me preguntó, y su voz ya no era de enojo, sino de incredulidad, de derrota. «No, hijo», le respondí. «Esto lo hice por tu madre y por Santiago». «Lo de Navidad». Me confirmó que era la decisión correcta. Me confirmaste que, si yo te dejaba la puerta abierta, la urgencia de tus deudas iba a pasar por encima de la seguridad de tu propia familia. No es un castigo, es una protección, una barrera legal para que ustedes no se destruyan a sí mismos usando lo que no les corresponde». Hubo un silencio largo. La tensión era física. Él estaba midiendo la dimensión de su error. No solo la ofensa en Navidad, sino subestimar mi capacidad de actuar silenciosamente, pensando que mi silencio era debilidad. Él creía que yo era viejo y manejable, y se encontró con que yo había movido piezas sin que él lo notara, piezas que definían su futuro inmediato. Finalmente, su postura colapsó. Se sentó de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. «Papá, ¿qué voy a hacer? Lo vamos a perder todo», murmuró. «Yo lo siento, hijo», le dije, y realmente lo sentía, pero no podía dar marcha atrás. «Esos 200,000 pesos ya no existen para ti. Son para la Universidad de Santiago. Lo que tienes que hacer es afrontar tu negocio con responsabilidad, como un adulto». Me quedé esperando que me gritara de nuevo,
que me acusara de arruinarlo, pero no lo hizo. Solo se levantó. «Dime una cosa», me dijo. «¿Lo hiciste solo para joderme?» «Lo hice para poder dormir tranquilo», le respondí, sabiendo que, pase lo que pase con tus decisiones, tu madre y tu hijo están a salvo de la calle. Él no se despidió. Simplemente salió de la casa, sin voltear a ver. El ruido del motor de su coche al arrancar fue lo último que escuché de él ese día. Mi esposa bajó un momento después, preocupada por el silencio repentino. Le dije que habíamos hablado de negocios, que mi hijo se había ido molesto porque no pudimos ayudarle con el préstamo que quería. No le dije la magnitud del movimiento que había hecho, ni la razón real. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. La esposa de mi hijo me llamó una vez, intentando usar un tono más suave, preguntando si podíamos hablar sobre el futuro de la familia. Yo le dije exactamente lo mismo, que el dinero estaba en un fideicomiso para la educación de Santiago y la seguridad de su suegra, y que no había forma legal de moverlo. Ella entendió la frialdad y no volvió a insistir. La justicia en esta vida no llega con sirenas ni con grandes discursos. Llega con el silencio. En las semanas posteriores pude ver cómo mi hijo y su esposa tuvieron que empezar a vender activos, a reducir su nivel de vida. Yo no intervine. Era el costo de la lección que necesitaban aprender. Que la dignidad de un padre, al igual que la seguridad de un hijo, no es negociable. La paz que obtuve fue pesada. No es la paz que uno imagina, de felicidad absoluta. Es la paz de saber que las cosas están en orden, pero la tristeza de que ese orden solo pudo lograrse cortando los lazos financieros, haciendo de la confianza algo imposible. Mi esposa sigue sin saber los detalles, y eso está bien. Ella puede seguir amando a su hijo sin la carga de su traición. Lo único que me importa ahora es mi nieto Santiago. Ahora lo veo más seguido. Vamos por él a la escuela y pasamos la tarde juntos. Y la mayor alegría es saber que su futuro, su verdadera oportunidad, está protegido, asegurado con sellos notariales contra la imprudencia y la ambición. Yo recuperé mi voz en mi casa, mi autonomía financiera. Ya nadie me presiona para vender. Ya nadie me pregunta por cuánto dinero tengo. El respeto que perdí se restauró con documentos y leyes, no con discusiones. A veces, cuando estoy en la sala y veo el sillón de mi padre, recuerdo las palabras de mi hijo en Navidad: «No eres bienvenido». Y luego recuerdo su rostro cuando le mostré la carpeta. Ahora, yo soy el único bienvenido en esta casa, y la paz que siento es el eco de esa decisión silenciosa y estratégica. No fui un héroe, solo un hombre cansado que decidió defender su paz y a su familia a la única manera que le quedaba, con la ley. Si usted se sintió identificado con esta historia, o si le ha parecido importante, le pido que se suscriba al canal y comparta esta experiencia. Su apoyo ayuda a que más historias de dignidad y justicia silenciosa sigan llegando a la luz.